Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, lo que hay detrás de la noticia. Un programa producido por Mate Amargo y ya sabes, mi nombre es Omar López. Estamos muy preocupados porque casi en la puerta de uno de los paros más potentes, más movilizadores, más simbólicos, en el marco de esta caída libre imparable de este gobierno que ha sacrificado millones y millones de seres humanos en este acogotamiento de la política neoliberal, de la falta de trabajo, del hambre, del empobrecimiento. Bueno, la resistencia viene por este empoderamiento de los movimientos políticos sindicales territoriales en una batalla cultural que realmente tiene poco precedente en la historia política argentina. Podemos hablar de la larga marcha de los docentes, pero para ir al punto, el gobierno está en un punto de desesperación muy grande, no solo porque cada vez es más fuerte el batifondo de su propia crisis, sino por las medidas cada vez más necias y más antidemocráticas. Ahora plantea multas millonarias a los gremios. Plantea una situación de persecución política como muy pocas veces se ha visto, violentando todas las leyes del derecho laboral y las leyes democráticas en la sociedad. Lo concreto es, ¿qué va a pasar el 30? Tenemos con nosotros a Roberto Baradel, el titular del sindicato de SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una nueva batalla que ha desplegado con un gran tesón y una gran paciencia política al SUTEBA, con la política neoliberal que encabeza alguien que pretenden algunos que sea el plan B, pero no lo va a hacer, Vidal, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Roberto? Gracias por estar. No, gracias por invitarme, un placer estar acá conmigo. ¿En qué punto de inflexión estamos en el proceso político argentino con la puerta del paro de este 30 y cómo esto repercute o cimbronazo genera en la provincia de Buenos Aires, docentes, Vidal? Yo creo que el gobierno está en un franco retroceso y se muestra incapaz inclusive para controlar las variables macroeconómicas que le permitan seguir saqueando a la Argentina, porque en realidad hay que decir que una cosa le hicieron muy bien, que es la transferencia de riqueza, de recursos, la concentración de la riqueza. Los últimos días se conoció la cifra de 4.000 millones de dólares de fuga de capitales, o sea que eso lo han hecho bien, pero han sido absolutamente incapaces para estabilizar alguna de esas variables que les permitan a ellos tener la perspectiva de 4 años más, ¿no? Y creo que están en franco retroceso. Yo igual no subestimo, nunca me gusta subestimar porque prefiero pensar que nos falta a nosotros antes que nada, porque así hacemos todas las cosas que tenemos que hacer para que ellos no vuelvan nunca más, ¿no? Que no estén más en el gobierno, porque le han hecho mucho daño a la Argentina y yo creo que estamos en ese punto de inflexión. Y a la vez que un gobierno, paralelamente que un gobierno pierde legitimidad, toma un cariz cada vez más autoritario. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Estas medidas desesperadas, anunciar multas millonarias, sanciones a los gremios. Bueno, al SUTEBA el año pasado le pretendieron aplicar una multa de 750 millones de pesos. 750 millones de pesos. Por supuesto que se lo paramos en la justicia, pero ellos venían, aparte de todas las barbaridades que hicieron, linchamiento mediático, la trama esta de D'Alessio, donde María Eugenia Vidal pagaba a la productora de Animales Sueltos concretamente, poniendo la foto de mis hijos de los documentos de identidad del Registro Nacional de las Personas, sale eso, o el programa de Buñaski, los viajes de Baradel, mintiendo en algunos casos, Miami, Qatar y demás, pero con muchos que sí había ido, porque yo soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Claro. ¿De dónde sacan esa información? De Migraciones. ¿Quién se la da? Bueno, se les volvió en contra eso también, porque ahora la investigaron también a la gobernadora, ¿no? Pero es un gobierno que está cada vez más teniendo actitudes absolutamente autoritarias y con una pérdida de legitimidad enorme, enorme, en todos los sectores, inclusive en sectores que a la misma gobernadora la miraban con buenos ojos, ya no la miran más. Sí, ha empezado a caer con un ritmo bastante notorio en sus propias imágenes, ¿no es cierto, Vidal? Cuando empezó esto, 70% de imagen positiva, que a mí me decían mucho, vos cómo te enfrentás, ¿no? Que te enfrentás. Nos enfrentan a nosotros y nosotros vamos a defendernos. Totalmente. 70%, 15% negativa. Hoy está 55 negativa y 42 positiva.
Te quiero repreguntar con respecto a el día después del paro. O sea, ¿qué pensás de este proceso de acumulación en una unidad de diversidad bastante notoria, el movimiento político, sindical y territorial, que ocupa un espacio que los dirigentes de la CGT, de Azopardo, parece que todavía no se atreven a ocupar? Sí, yo siempre soy muy crítico y autocrítico, pero al interior de las organizaciones. Lo que sí digo, porque siempre entiendo que hay que entender, teniendo en cuenta el interés y los derechos de la clase obrera, de los trabajadores, nosotros tenemos que tender puentes para construir unidad. Totalmente. Sí. Pero digo que la clase dirigente, los dirigentes sindicales en la Argentina, en el máximo nivel, me incluyo, no estamos a la altura de las circunstancias para que nadie se sienta ofendido, porque no puede ser que las centrales hoy no estemos todos juntos convocando a un paro para... Por mucho menos se le hizo la vida imposible a la expresidenta. Por ¿no? supuesto, y lo digo de un lugar, de una central que desde el primer día estuvo en la calle y accionó para enfrentar las políticas de este gobierno. Lamentablemente hay sectores que todavía no comprendieron eso, pero bueno, nosotros vamos a ir a este paro. Yo creo que va a ser masivo, inclusive de muchos, hoy ya vengo escuchando, de muchos sindicatos o de algunos sindicatos, porque no son muchos los que no adhirieron, son algunos los que no adhirieron, y de los que no adhirieron ya muchos trabajadores van a hacer el paro, la línea de colectivo va a ser una sorpresa. Hay un comunicado reciente mientras hablamos de la línea de colectivo. Entonces yo creo que este va a ser un paso muy importante en la construcción de unidad y ojalá demos otros pasos subsiguientes en la construcción de unidad. En el tema sindical, pero también en lo político, en lo social, porque yo creo que para enfrentar a la clase dominante, sin ninguna duda tenemos que unirnos los diferentes, pero los que tenemos intereses comunes. Los trabajadores, por un lado, tratar de articular con los pequeños y medianos empresarios, con los comerciantes, pequeños productores, con todos aquellos que estaríamos de acuerdo o pretendemos un modelo de producción, de trabajo, de distribución del ingreso, de justicia social y no un modelo de endeudamiento y saqueo como el que tenemos ahora. Roberto, dos preguntas muy puntuales. Sí. La primera, ¿se viene madurando la unidad de acción entre lo sindical y lo territorial, entendiendo que ahí en esa trama se juega mucho la construcción de lo político hacia adelante? Me acuerdo la fundación de la CTA en aquellos tiempos cuando se decide ir al territorio, ¿no? Sí. Esto es largo. ¿Qué reflexión tenés? Nosotros tenemos un grupo de organizaciones sociales que resignaron protagonismo para conformar un grupo en la CTA, concretamente provincia, de diferentes lugares, muy interesante. Sí. Nosotros vamos el primero, aparte del 30, que es el paro y la movilización, el 1 de mayo, vamos a hacer en conjunto con el sindicato de camioneros, las organizaciones sociales y otros sindicatos, más de 200 ollas populares, mostrando, primero, expresando nuestra solidaridad con aquellos que están peor en la Argentina y lamentablemente no pueden comer. Pero además mostrando lo que está sucediendo en este país. Entonces el 1 de mayo, el 30, va a haber paro y movilización y el 1 de mayo se van a instalar más de 200 ollas populares para que puedan ir a comer muchos conciudadanos. Son 200 ollas populares que están, fue un lío poder armar eso, no es sencillo. No. Están en todos los lugares donde, ayudando a la movilización, el traslado de nuestra gente. Claro. ¿No? Esto es determinante y es capital. Yo te dije dos preguntas, te hago la otra. Sí. ¿Qué aprendió Roberto Baradel en una batalla que tiene poco de conocido frente al neoliberalismo? Un neoliberalismo con un montaje mediático sin precedentes y con un odio de clase también sin precedente. ¿Qué aprendiste en una batalla que se las hicieron difíciles? Pues se las hicieron muy difíciles a su Teba en la provincia. Muy difícil. Aprendí que una cosa que sabía, en realidad que intuía y que lo pensaba, pero ahora lo aprendí en carne propia, que es el tema de las luchas colectivas. No pueden con el héroe colectivo. Quizás con un dirigente, con dos, con tres puedan. No pueden con el héroe colectivo. Y eso es lo que sucedió. Cuando el presidente de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, cuando el presidente de la Nación
planteó en la apertura de sesiones legislativas, el primer año. Sí, sí. A Baradel no necesita nadie que lo cuiden, después de las amenazas a mis hijos y a mis nietos, a mi nena chiquita, a mis hijos más grandes y a mi nieto. Desde que dijo eso el presidente hasta que terminó la paritaria ese año, a la puerta de mi casa, quienes cuidaban a mi familia fueron maestros y profesores de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo cuando vi eso, dije no nos van a derrotar, no van a poder con nosotros. Qué buen dato. Sí. Quiero ir despidiéndome, quedan 5 minutos y es un montón. 5 minutos en tele, en cualquier lado, si lo sabemos aprovechar. La primera que te digo, antes empezaste hablando sobre, estamos en una nueva etapa en la discusión, en la pulseada política con el gobierno neoliberal, María Julia, mirá vos lo que dije. Iba a decir María Julia y iba a agregar Alzogaray. ¿Saben qué? Hay un montón de puntos de contacto. No te equivocaste. No, hay un montón de puntos, por eso lo dije. Vidal tiene un montón de puntos de contacto, solamente que tiene mayor capacidad tal vez de ver hacia adelante que tenía, que tiene el presidente, ¿no? Porque una cosa era Menem y otra cosa era María Julia y sus lecturas hacia adelante. Pero yo decía... No tiene la torpeza de la frivolidad, sí de la frialdad. Sí de la frialdad. El frío para el mal. Sí. Pero yo decía, ¿cuál es el nuevo escenario político que encuentran ustedes y cómo lo piensan laburar ese nuevo escenario en un momento donde se juega mucho, ¿no es cierto? En lo electoral, en la mentira, en la verdad, depende de quién la tire. Sí, yo creo que no, que ellos están desesperados por el sector empresario. El otro día, de los grandes empresarios, ¿no? Que tenía que ser ella porque, claro, se les terminan los grandes negocios, ¿no? Maximizar las ganancias sin importarles a qué costo. Creo, no es una persona que haya mostrado capacidad de gestión, es muy mala la gestión en la provincia de Buenos Aires. Hay que recorrer las escuelas y los hospitales y darse cuenta de la gestión de María Eugenia Vidal. O sea que no es una persona en sí, ha construido, a diferencia del presidente de la Nación, es como vendría a ser una suerte de peón de la clase dominante con una protección especial en términos mediáticos y cuidado en las formas, pero es una gran escenografía. Después cuando uno ve la escenografía, atrás de la escenografía se da cuenta de lo que realmente son. La última, y nos despedimos. ¿Cómo encontrás el futuro inmediato en la política en Argentina? Ayer volvió a perder el oficialismo en Santa Fe, una muy buena elección del peronismo unido. También Bonfatti, a nivel individual, hizo una muy buena elección, él aspira a ser reelecto. O sea, es interesante leer Santa Fe, ¿no? Porque estamos hablando de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe como distritos que son determinantes, ¿no? Y te quería preguntar cómo ves este tema de la unidad del peronismo, el tema de la aparición cada vez más latente de una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Ojalá se diera el tema de la unidad del peronismo como se expresó en Entre Ríos. Hay que felicitar el día de ayer a Bonfatti por un lado, pero también a Perotti, Omar Perotti y a Bielsa, porque excelente, los dos, y Bielsa con estando a la altura de las circunstancias, ¿no? Diciendo tenemos que ir todos juntos en la primera, porque generalmente cuando se dan ese tipo, y más en el peronismo, de elecciones internas, a veces un sector no. Sin embargo, Bielsa ha mostrado estar a la altura de las circunstancias y la unidad, puede ser que el peronismo pueda quedarse con la provincia o no. Ahora, lo que es claro que entre Bonfatti, el socialismo y el peronismo han dejado relegado muy por atrás a Cambiemos. Pero tercero, o sea, lejos. Así que esos son buenos augurios, para lo que viene, y yo espero que estemos todos a la altura de las circunstancias porque es lo que necesita la Argentina. Necesitamos un gobierno patriótico de unidad nacional que permita reconstruir este país, porque no va a ser fácil, después de la herencia. Ahora sí va a haber pesada herencia. La pesada herencia antes era un eslogan de campaña de Cambiemos. Este no va a ser eslogan. La pesada herencia empieza después del 10 de diciembre. Esto estamos hablando del hambre que no se va a resolver por más política, por más decisión política que venga el gobierno, que si viene un gobierno nacional y popular. Estamos hablando del hambre, estamos hablando de la necesidad de rearmar un sistema productivo, estamos hablando de enfrentar a los buitres que quedan acá adentro y los que están afuera asociados, y esto va a ser una complejidad política
terrible. Por eso tiene que tener espalda la votación, ¿no? Hoy leía en La Nación un informe de la UCA sobre el tema de pobreza. El 51,7% de los chicos menos de 18 años quedaron por debajo de la línea de la pobreza. 4,7 crecieron en el último año, 600.000 chicos más para abajo de la pobreza. Roberto, te cierro, ya estoy sin tiempo, pero te cierro, voy a robar medio minuto más a la producción. ¿Cómo es remar con los pibes que van sin comer a clase? Es muy difícil porque los chicos muchas veces o van con sueño, van muy débiles, entonces, ¿qué están haciendo los maestros? Muchos no pueden ir porque no tienen zapatillas, o guardapolvos o útiles. Hace 4 años discutíamos con algunos maestros, bueno, pero nos dan las netbooks, pero no tenemos wifi. Hoy los chicos no tienen para ir a la escuela. Hay campañas solidarias de donaciones y demás, y se les trata de comer lo que se puede, pero es muy difícil en una situación tan compleja el tema del aprendizaje. Por eso, cuando nosotros decimos el aprendizaje y tratan de poner todas las culpas en los docentes, lo que nosotros decimos el tema... con hambre no se puede enseñar y no se puede aprender fundamentalmente. Entonces, uno puede enseñar, pero al chico le están faltando otras cosas, ¿no? Primero, una buena alimentación. Segundo, una estructura familiar diferente. Tercero, condiciones materiales que le permitan tener algunos niveles, no digo de igualdad, pero algunos niveles para equiparar las condiciones de otros chicos, ¿no? Roberto, gracias, sinceramente. No, gracias. Y ojalá tomemos conciencia que esta movilización de mañana, este reclamo por el derecho a vivir dignamente, porque en última instancia lo resumimos ahí, tiene que ver por el lado de la escuela, ¿no? El padre con laburo, el pibe bien comido, bien vestido, con salud, yendo a educarse, a hacerse fuerte en conocimiento. Esto que nos han arrebatado hay que revertirlo, porque ahí está el futuro, y si no alimentamos y cuidamos ese futuro, está la gran noche negra. Basta de noches negras, necesitamos la luminosidad de la democracia para ser felices y tener todos los derechos que nos han arrebatado. Roberto, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y un placer haber estado acá con vos. El placer es nuestro. La seguimos.